Buenas noches a cada uno de ustedes. Bienvenidos nuevamente a nuestra clase de ética profesional. Vamos a dar inicio en unos momentos más, por favor. Vamos a esperar a algunos de sus compañeros para que se puedan conectar y ahí damos inicio a nuestra clase, ¿sí? Espero que hayan estado bien estos días. Como ya sabrán, ya se nos ha modificado el horario, ¿no es cierto? Debido a que muchos tenían dificultades porque era muy temprano. Celina, sí, Celina, la clase está siendo grabada desde que hemos iniciado, desde que he empezado a aceptarles, está siendo grabada, así que no se preocupen, ¿ya? La anterior clase también ha sido grabada, también está en la, si se dieron cuenta, ya está en la plataforma. Han debido ir revisando, ya tenemos ahí, por cada tema que vayamos avanzando, van a tener su material, tanto como el link, como las actividades, cuestionarios y demás. Y esos ustedes tienen que ir realizándolos, ¿ya? Yo siempre les voy a comunicar si hay algún cuestionario, actividad para que los realicen. Por ejemplo, la primera actividad que realizamos, que me la enviaron por WhatsApp debido a que no tenían acceso a la plataforma, esa ya la pueden ir subiendo a la plataforma si se dieron cuenta, ¿no es verdad? Los que hayan ingresado a la plataforma ya debieron darse cuenta que ya está la tarea asignada para que ustedes puedan ir subiendo su trabajo. Si todavía no tienen acceso, no se preocupen, no estoy poniendo límite de entrega ni nada, porque sé que todavía esta semana siguen con algunas dificultades y ya cuando ya puedan ingresar, lo hacen, ¿sí? Los que ya pueden ingresar, entonces vayan subiendo sus trabajos, no se acumulen y vamos a ir trabajando de esta manera. María, hicimos un trabajo en la primera clase. Déjame un segundito. La primera clase que tuvimos, que era el 14, se les había pedido elaborar un mapa conceptual de acuerdo a el avance que habíamos tenido y una lectura que les había compartido también, ¿no? Entonces, de ahí me enviaron su trabajo, varios, 5 o 6 personas me mandaron su trabajo. Entonces, ese trabajo que ya me enviaron al WhatsApp el 14 de agosto, súbanlo a la plataforma, ¿ya? Súbanlo para que eso quede como evidencia de nuestra clase que fue el 14 de agosto, ¿ya? Esa actividad, esa fue la primera actividad que realizamos. La segunda actividad, no la segunda, la segunda semana simplemente avanzamos, ¿no es cierto? Hemos avanzado, ya que era un tema bastante extenso. Hemos trabajado directamente en clase, no hubo actividad complementaria. Y hoy, que es nuestra tercera clase y ya con el nuevo horario disponible, pues yo les voy a indicar las actividades que van a realizar. Muy bien, entonces todo ello tengan presente siempre, por favor. ¿Ya? Eso es en cuanto a nuestro avance. Van a haber cuestionarios de repaso, por así decirlo, que se van a realizar cada clase. Y esas yo siempre las voy a habilitar en la plataforma, cosa de que ustedes puedan resolverlas. Y ahora yo sé, como me decía su compañera Celina, que todavía no puede ingresar, hay varios, así que no se preocupen, igual van a poder completarlas una vez que tengan todos el acceso a la plataforma, ¿ya? Pero eso sí, hagan las actividades. No esperen a que se les diga por 5 puntos, por 10 puntos, por 2 puntos. No esperen el puntaje asignado, porque a veces esperamos eso y perdemos algunos puntos por, digamos, porque les hice la misma pregunta que no hicieron, digamos, de la actividad que no hicieron, ¿no? Es un ejemplo. Entonces, para evitar eso, siempre realicen sus actividades. ¿Ya? Bueno, ya hemos esperado bastante.
vamos a dar inicio a nuestra clase. Esta es la última parte de nuestro primer tema, que nuestro primer tema ya estamos concluyendo con el juicio moral y el juicio ético. Recordemos que nuestro primer tema es ética moral y valores, ¿no? Ese es nuestro primer tema que hemos ido avanzando hasta el día de hoy, ¿ya? Lo que sí, antes de comenzar, les quiero pedir que para la próxima semana vayan buscando lo que es el Estatuto Orgánico del Colegio de Bioquímica y Farmacia de Bolivia y también me vayan buscando el Código de Ética del Colegio de Bioquímica y Farmacia. ¿Ya? Para empezar esos dos, porque después vamos a seguir con otras actividades. Esos dos documentos nos van a permitir ingresar a lo que es la caracterización del profesional bioquímico. ¿Ya? Que eso empezamos la próxima semana. Así que vayan buscando, vayan viendo, traten de conseguirlo para poder trabajar. Y esto, recuerden que esto, el código de ética, tanto como el estatuto orgánico, les va a servir de por vida, ¿no? Porque es la carrera que ustedes han elegido y les va a permitir también identificarse a través de la misma y utilizarla también de ser necesario. Muy bien, ya. Ahora sí podemos dar nuestra clase. Tenemos lo que es el juicio moral y el juicio ético. Para comenzar, nosotros hablamos de un juicio moral. Ya habíamos definido lo que es la moral con anterioridad, pero ahora estamos hablando del juicio moral. ¿Qué es el juicio moral? Para empezar, el juicio moral es el acto mental o un acto mental, el cual afirma o niega el valor moral de alguna situación o de algún comportamiento, ¿no? Y a través de este, lo que trata de hacer es buscar la verdad. También en este punto nosotros hablamos sobre lo que es la presencia o la ausencia del valor ético en un momento dado, ya que este se va construyendo poco a poco. Recordemos que desde que nosotros nacemos existe una base en el juicio moral, que de acuerdo a cómo nosotros vayamos creciendo en nuestro ámbito familiar, este se va explayando y va enriqueciéndose de acuerdo a nuestro entorno, ¿no? Cada uno de nosotros decidimos las actitudes que vamos a tomar con base en lo que pensamos. ¿Ya? Es decir, nosotros identificamos sobre lo que es bueno y lo que es mal. Y de acuerdo a ello, se realiza lo que es un análisis detallado del entorno y de ciertas circunstancias, las cuales nos van a llevar a adoptar tres tipos de actitudes. ¿Cuáles son estas actitudes de las que estamos hablando? Estamos hablando del rechazo, indiferencia y aceptación. Ya son esos tres tipos de actitudes que uno llega a tomar a través del juicio moral. Nosotros le llamamos un juicio moral no solamente a aquellos medios que nos sirven para combinar los sentimientos o para tratar de convencer a los demás de que lo que pensamos es real o que es válido, sino en realidad para llegar a comprender lo útil y conveniente que resulta ser debido a los actos y las palabras. Muy bien, eso tenemos en cuanto a lo que es el juicio moral.
siempre hay, como habíamos visto que la ética y la moral van de la mano, siempre resulta un poco difícil separarlas, ¿no? Pero aún así, nosotros lo encontramos que el juicio moral lo encontramos dentro de los valores, ¿ya? Normalmente de los valores que son contrarios. Por ejemplo, el cumplir una promesa o mentir. Ahí es donde quedamos en un juicio moral. Muy bien, seguimos. Ahora vamos a ver lo que son los elementos del juicio moral. ¿Ya? Los elementos fundamentales del juicio moral. Para empezar, los juicios morales son todos aquellos que realizan las personas. Son voluntarios, son conscientes, son libres y estos se fijan en la conducta del hombre y por lo tanto son normalmente un tema de estudio de la ética, ¿no? Como sabemos si están relacionados. Estos elementos del juicio moral de los que estamos hablando son los que vamos a describir a continuación. Vamos a empezar con las motivaciones. Las motivaciones están directamente relacionadas con la reflexión ética. Actualmente, el pensar en una motivación que lleva a una persona a actuar de cierta manera cobra relevancia, o sea, es importante, sobre todo porque cada día nosotros nos encontramos con diversos hechos que no se pueden explicar, ¿no? O algunas situaciones que se nos escapan de la mano, ¿no? Es decir, no las podemos comprender del todo. Por ejemplo, estamos hablando del narcotráfico, de las guerras, del terrorismo, discriminación y otros factores que forman parte de nuestro diario vivir, ¿no? Y a veces quedamos con esa duda de cuál ha sido la motivación para que esto suceda. Perdón. Entonces, nuestro primer elemento es la motivación o las motivaciones. Nuestro segundo elemento, como podemos verlo ahí, son los fines e intenciones. ¿Qué es un fin o qué es una intención? Son aquellos motivos que están ligados directamente a una intención o a una finalidad que uno busca proyectarla en una acción a futuro, ¿ya? Estos fines o estas intenciones tienen que ver directamente con aquello que nosotros perseguimos y también está relacionada con lo que son los instrumentos necesarios para actuar, ¿ya? Pasamos al siguiente elemento. El siguiente elemento son los medios. ¿Qué son los medios? En realidad los medios hacen referencia al camino que uno va a seguir para conseguir los fines que se han planteado. ¿Ya? Ejemplo, si mi fin es trasladarme de un lugar a otro, o sea, mi objetivo es llegar, por ejemplo, a la plaza. Les doy un ejemplo así, bien sencillo. Mi fin, mi intención es llegar a la plaza. ¿Cuál sería el medio? El medio sería qué ruta yo voy a tomar o qué transporte yo voy a tomar para lograr el fin o la intención. ¿Ya? Pasamos al siguiente y tenemos lo que son las causas. ¿Qué son las causas? Una causa simplemente es una razón. Es el por qué nos lleva a actuar de cierta manera
dentro de nuestro entorno. En realidad es aquello que nos permite tener un juicio moral. Finalmente, tenemos lo que son las consecuencias. Recordemos que todo acto que uno realiza tiene sus consecuencias. Todo lo que hacemos tiene una consecuencia. Puede ser una consecuencia positiva o una consecuencia negativa, ¿no? Estas consecuencias tienen que ver directamente con lo que es el acto moral. Cada acto se valora de acuerdo al código moral vigente, ¿ya? Son las repercusiones o aquellas repercusiones que surgen de acuerdo a alguna decisión tomada. Como decíamos, es como la respuesta de lo que hacemos, ¿no? Normalmente sabemos que si hacemos un bien, ¿cuál es la consecuencia? Es algo positivo, otro bien puede ser. Y en el caso de que se hace algo negativo, normalmente las consecuencias son desastrosas. ¿No es verdad? Entonces, esos son los elementos. ¿Ya? Les voy a enviar, aquí va la primera actividad para el día de hoy. Se los voy a subir a la plataforma para que ustedes la puedan responder. Es que se les va a dar una tablita donde habla de los elementos del juicio moral, donde en una columna se tienen los elementos y en la otra columna nos pide ejemplos de la realidad. Esa es nuestra actividad para el día de hoy. Esa es nuestra primera actividad que la vamos a realizar al concluir con nuestra clase. Muy bien. Bueno. Inge, buenas noches. Buenas noches. Repita lo de la actividad, por favor. Ya, no se preocupe. Ya, acabamos de explicar lo que son los elementos del juicio moral, que habíamos dicho que son 5 que están en pantalla. Entonces, de acuerdo a la explicación que se ha dado, lo que ustedes van a hacer es completar una tabla con ejemplos de la realidad. Por ejemplo, un elemento es la motivación. Entonces, usted me da un ejemplo de la realidad relacionada al elemento de la motivación. Fin e intención, de la misma manera, un ejemplo sacado de la realidad para el fin y la intención. Y así sucesivamente con cada ejemplo. ¿Quedó más claro? Sí, sí, Inge. Muy bien, muy bien. Entonces, continuamos. Ahora sí, no los estaba escuchando muy bien. Entonces, continuamos. Ahora sí. Ahora vamos a hablar de lo que es el juicio moral y la toma de las decisiones. Entonces, una vez que ya hemos definido el qué es el juicio moral, tenemos que saber que la toma de decisiones es algo que corresponde a el ser humano, ¿no? Cada uno de nosotros podemos tener nuestras propias elecciones, es decir, podemos aceptar o negar ante una situación que se nos presenta, ¿no? Por lo tanto, estas elecciones que uno toma o las decisiones que uno toma normalmente se basan en los juicios morales, ¿ya? Y también en ciertos principios éticos. Se dice normalmente que estas decisiones que tomamos o que se van tomando
son decisiones autónomas, ¿no? Y también estas decisiones obviamente van a tener una consecuencia a futuro. De acuerdo a estas condiciones que se den o a la situación que se dé, es necesario que nosotros tomemos en cuenta algunas características. Por ejemplo, tenemos lo que es la valoración de alternativas, las ventajas y desventajas y las oportunidades y riesgos. Entonces, estas características forman parte también de lo que es una toma de decisión, tomando en cuenta lo que es el juicio moral. Si una persona en realidad toma decisiones apoyada o respaldada en información amplia, en información objetiva o ha investigado sin dejarse influir por ninguna persona, entonces tiene muchos más elementos de juicio. Es decir, tiene, por así decirlo, tiene más armas para poder decidir de forma correcta y también para que no nublen su juicio. Y de esta forma, la decisión que vaya a tomar sea realizada con responsabilidad. Que normalmente cuando una persona no cuenta con la información, es sorprendida para tomar una decisión, normalmente la decisión que se toma no es responsable. Siempre debemos tratar o tener que estar enfocados en aquella decisión que vayamos a tomar, sobre todo en aquellas que implican un gran cambio de vida. ¿Cuáles son esas decisiones? Por ejemplo, la elección de una carrera. ¿Por qué? Porque nos va a enviar a un lado que se supone que nosotros vamos a seguir a futuro. Entonces, esta decisión no debe estar nublada, no puede ser al azar, tiene que ser responsable. Cuando hablamos en la decisión, por ejemplo, de tomar una carrera. Es una decisión bastante importante ya que dirige el norte de una persona, más que todas las personas que son que jóvenes y que terminan de salir del colegio, suele ser complicado en algunos casos, en otros ellos son más responsables, ¿no? Ahora existen también decisiones que no tienen consecuencias tan graves, podemos decir, como en la que mencionábamos de elegir una carrera profesional. Por ejemplo, ¿no? Decidir entre tomar café o tomar té. Su consecuencia no es muy grave, ¿no? Máximo, ¿no? Si uno elige, digamos, tomar té, lo peor que le puede pasar es que no le guste el té, ¿no? No le agradó el té. Pero esa consecuencia no se va a prolongar. Entonces, por eso es que tenemos que también saber elegir y ver la importancia de una decisión de acuerdo al grado de importancia en realidad que tenga cada decisión. Creo que ha sido bastante claro con esos ejemplos sencillos. Muy bien, vamos al siguiente. Ahora sí vamos a pasar a lo que es el juicio ético. ¿Qué es el juicio ético? Para empezar, ya hemos separado, vamos a decir, la ética de la moral. Sin embargo, cuando hablamos del juicio ético, lo vemos o lo debemos ver como el razonamiento necesario para poder elegir la acción o la actitud más conveniente entre las que se presentan en una determinada situación. Ya es parecida a la otra. Pero
¿Qué hay en esta decisión que se toma con el juicio ético? Esta decisión debe basarse en las normas sociales. O también podemos hablar de los valores que la sociedad considera correcta. De esta forma, este juicio que hace pretende ayudarnos a solventar cualquier dilema ético que aparezca o que exista, ¿no? Entonces, en este punto ya, cuando definimos lo que es el juicio ético, nos enfrentamos a ciertas dificultades o a ciertas decisiones que ya no son, por ejemplo, ¿no? Como tomar un café o un té o ni siquiera elegir una carrera profesional. ¿Por qué? Porque en este caso estás tomando en cuenta la sociedad. La sociedad es ese factor influyente dentro de un juicio ético. Es por eso que nosotros debemos conocer lo que es el código de ética, por ejemplo, de bioquímica y farmacia, o también lo que les mencionaba hace un momento, que es el Estatuto Orgánico del Colegio de Bioquímica y Farmacia de Bolivia. Estos dos documentos, por ejemplo, nos están dando normas, reglas, reglamentos que son proporcionados y en base a ellos nosotros deberíamos poder realizar alguna decisión. Ahora, acá recordemos también que no se basa solamente en esos documentos, sino también forma parte el tema de los valores que tiene una persona o aquella persona que va a tomar la decisión, ¿ya? Entonces, es importante ver esta diferencia. Muy bien. Entonces, también nosotros podemos ver ciertas características que corresponden al juicio ético. Por ejemplo, para efectuar el juicio ético se tienen en cuenta ciertos principios morales, ¿no? Es lo que les decía. Al mismo tiempo, otra característica es que no es parcial al juzgar los derechos de los demás, sino que se respetan, ¿no? Tenemos que respetar lo que se decide. Y lo más importante es que el individuo o la persona siempre va a poner primero enfrente las relaciones sociales, en este caso. Muy bien, entonces esas son algunas de las características que corresponden al juicio ético. Ahora vamos a ver lo que son los elementos del juicio ético. Los elementos del juicio ético son tres, son el objeto, el fin y las circunstancias. Estos tres elementos son los tres ejes principales que determinan o que nos indican si un acto o una decisión se acoge bajo las normas éticas. Si estos tres elementos o si estos tres criterios, podemos decirlo, cumplen con lo que es el objetivo de los criterios de la bondad, entonces la decisión que se vaya a tomar ha de ser positiva. Por lo tanto, vamos a ir definiendo cada uno de los elementos. Tenemos el objeto. Para empezar, el objeto siempre va a responder a la pregunta del ¿qué debo hacer?
¿Qué debo hacer? El objeto lo que hace es, hace referencia o nos indica que nosotros debemos responder a esta pregunta, ¿no? ¿Qué debo hacer? Por lo tanto, este objeto nos habla del acto que va a realizar una persona, independientemente de cuál sea la circunstancia correspondiente. Bueno, seguimos con el fin. El fin es el segundo elemento y este nos habla o nos hace la referencia a aquello que la persona desea obtener con lo que va a hacer, ¿no? Es a qué quiere llegar la persona, a dónde o hasta qué punto quiere llegar la persona con lo que va a realizar. Las circunstancias. Las circunstancias simplemente son aquellas que nos indican el por qué se actuó de una u otra manera. Son aquellas condiciones también que van junto a todo este acto. ¿De qué condiciones estamos hablando? Por ejemplo, del contexto, del lugar, del espacio, del tiempo donde va a ocurrir nuestro evento. Entonces, todo ello influye también. Por lo tanto, estos tres elementos llegan a ser bastante importantes en lo que es nuestro juicio ético. Muy bien. Muy bien, y con esto ya hemos concluido nuestro primer tema. Y ya vamos a poder... ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta? Una consultita. Sí. El material didáctico que está empleando nos va a proporcionar para que nosotros podamos repasar. Claro que sí. Claro que sí. Eso lo mencionaba al inicio de la clase, que Sí. en la plataforma ya hay nuevo material. Se les está subiendo por un lado, las presentaciones que se utilizan en la clase. También se están subiendo los videos o las grabaciones de la clase. Por ejemplo, la del día de hoy, una vez terminemos, ya la voy a subir a la plataforma también. Y también se está subiendo los documentos que vamos a utilizar, ¿no? Por ejemplo, del que hemos hablado en la primera clase, les había facilitado un documento, ese ya está en la plataforma, ¿no? O un segundo documento también, que todavía lo estoy trabajando, también lo voy a subir a la plataforma, cosa de que todos tengan de dónde revisar, repasar y también corroborar la información, ¿sí? Así que no se preocupe, va a estar ahí. También para los que se conectaron recién, lo que les decía que es un factor importante es que hay ciertas actividades que van a realizarlas en la plataforma, como ser cuestionarios o alguna tarea. Por lo tanto, siempre tienen que estar atentos a ello, ¿ya? El link de la clase, de nuestra clase, que en este caso ahora va a ser cada martes, pues el link yo lo subo a la plataforma también. Si se dieron cuenta, el de la clase del día de hoy ya estaba ahí también. Entonces, ya pueden ir revisando los que ya tienen el acceso a la plataforma. Ahora, los que todavía no tienen ese acceso, repito una vez más, que tengan paciencia, que no van a perder nada de lo avanzado hasta que todos estén en la plataforma. Si hay alguna actividad que tienen que hacer en la plataforma, van a poder realizarlo una vez que puedan ingresar. ¿Ya? Entonces, valga la aclaración nuevamente para que no haya ningún inconveniente posterior. ¿Listo? Muy bien. Entonces, ahora, antes de continuar, lo que les decía hace un momento es que con este tema del juicio moral y del juicio ético,
estamos culminando nuestro primer capítulo, ¿ya? Que nuestro primer capítulo era ética, moral y valores, ¿no? Entonces, todo lo que está en este capítulo ya lo hemos concluido con el día de hoy. A partir de la próxima semana, nosotros estamos ingresando a la caracterización del profesional bioquímico. Y aquí es donde ustedes ingresan, ¿ya? Lo que les decía hace un momento es que ya tienen que ir investigando el Estatuto Orgánico del Colegio de Bioquímica y Farmacia de Bolivia. Ese documento, vayan investigándolo, vayan leyéndolo. Y también el Código de Ética del Colegio de Bioquímica y Farmacia. ¿Ya? Es para empezar esos dos documentos, porque después tenemos otros más que vamos a ir revisando. ¿Ya? Búsquenlos y recuerden que este material o estos dos documentos les van a servir también a futuro bastante. ¿Ya? Ahora yo les voy a, denme un segundito, estoy viendo acá. Ya, ahora sí. Muy bien. Dentro de lo que es el Estatuto Orgánico del Colegio de Bioquímica y Farmacia, ustedes saben que hay uno en cada departamento, ¿no es cierto? Pero sin embargo, se supone que nosotros debemos, van a buscar el de Bolivia, ¿ya? ¿Qué nos presenta este documento? Les voy adelantando un poquito. Este documento nos indica, por ejemplo, o nos da la información de su procedencia, para empezar. Un segundito. Ahora sí, ¿no? Nos habla, para empezar, de la Constitución y de los fines que tiene este estatuto. También se habla de lo que es el ejercicio profesional. Nos menciona los derechos y obligaciones, la organización y autoridades, el Consejo Ejecutivo Departamental, Consejo Superior Departamental. También habla de los colegios provinciales, es decir, es bien específico este documento. Nosotros donde vamos a hacer énfasis o donde más nos vamos a enfocar son en aquellos derechos y obligaciones que tiene, que nos indican dentro del Estatuto Orgánico, ¿no? Por ejemplo, ese es uno de los capítulos que vamos a enfatizar, ¿ya? Entonces, eso quiero que vayan ustedes revisando también, porque aparte de esto vamos a ir revisando también los reglamentos, ciertas normas que corresponden al profesional bioquímico. Muy bien. Entonces, con todo esto nosotros vamos a poder ir trabajando e ir avanzando, ¿ya? Mi sugerencia es que ustedes lo busquen el documento y me avisen si lo logran encontrar. Pero yo les digo, me costó bastante, la verdad, localizar el documento. Y me avisan si lo encontraron, porque la verdad yo encontré parte por parte. El documento no lo pude conseguir impreso, pero voy a seguir buscando para que podamos trabajar también, ¿no? Entonces búsquenlo y ese es su trabajo, vayan leyendo y la próxima vamos a estar trabajando sobre este tema. En cuanto, ahora sí, la actividad correspondiente. Nuestra actividad para el día de hoy, les había mencionado que es sobre el juicio moral, ¿no? Donde hablamos de los elementos y vamos a dar un ejemplo. Ya, denme un segundito y ahorita les voy a pasar la tablita para que ustedes me la puedan ir completando. Muy bien. Ya está. Listos. Les estoy pasando en este momento la tablita para que ustedes la vayan completando, ¿sí? Pueden hacerlo a mano,
no hay problema, no hay ningún problema. La idea es que después de realizarlo, ustedes lo suban a la plataforma. ¿Listo? A la plataforma, como les decía, ya están ciertas actividades ahí que ustedes tienen que ir subiendo. Por ejemplo, el primer trabajo que realizaron, ya está ahí la tarea y cosa que ya les corresponde a ustedes ir subiendo el documento. Muy bien. Entonces, eso por favor vayan tomando en cuenta. No se hagan pisar porque hay bastantes cosas que vamos a ir realizando y actividades. Recuerden que no es solamente que yo me quede aquí hablando toda la clase, ¿no? Sino que tenemos actividades complementarias para ir respondiendo. Y eso lo vamos a encontrar en la plataforma. Si bien por el momento algunos no están, pues igual lo realizamos por WhatsApp y cuando ya estén conectados todos, el trabajo que me enviaron lo suben a la plataforma. ¿De acuerdo? Esta es la primera actividad y en un momento les mando la segunda actividad para que la trabajen por el momento. ¿Listo? Muy bien, les voy a pasar esta presentación en este momento también para que ustedes la puedan revisar y cualquier cosa me avisa. ¿Listo? A trabajar entonces, vamos a realizar nuestra actividad y con eso concluiríamos, ¿ya? Entonces, a trabajar, a realizar la actividad. Dije una consulta antes, ¿la actividad hay fecha determinada para subirla o es para hoy mismo? Ya. Primero, la actividad que les he mandado es para hoy mismo, porque todavía tienen tiempo, no estamos, tenemos tiempo todavía en nuestro horario de clase, ¿no? Entonces, tienen que realizarla la actividad y me la mandan al grupo de WhatsApp, ya, los que no están en la plataforma y los que están en la plataforma lo suben a la actividad, que ahí va a estar también una tarea para que le saquen una foto a su trabajo y lo suban ahí, o el documento que ustedes vayan a realizar, si lo hacen en digital, lo suben ahí también, ¿ya? Así que no hay problema con eso. Listo. Entonces eso sería todo. Que les vaya muy bien, que tengan un lindo día, bueno, un resto del día bueno. Y cualquier consulta, ya saben, me preguntan y demás, no hay ningún problema. Yo les voy a, como les decía, vayan realizando su actividad, que todavía nos queda tiempo, y vayan revisando la plataforma, esa es la recomendación. Que les vaya muy bien, cuídense, hasta la próxima clase. Igualmente, hasta luego. Gracias, hasta luego, que les vaya bien.